esta nueva parte de la edificación, que es la unidad corporativa. Lejos de ser un lema, entendemos que esto es una palabra gobernante. Los lemas a veces se acaban cuando uno vuelve a su casa, cuando uno pasa unos días, pero una palabra gobernante que ha sido orada, que ha sido consultada, que ha sido preparada, es aquella que nos dispensa el Señor, amado. Y entendemos en esta etapa, que diríamos la última etapa de este año, pero no de lo eterno del Señor, porque sabemos que vivimos en esa eternidad, la unidad corporativa, que no es algo distinto de lo que venimos trabajando, suma la construcción. Y quisiera hablarles en el libro de Hechos capítulo 2, verso 1, vamos a empezar. Algo que hablar de esta unidad, hablar de usted sabe que cuando nosotros hablamos de unidad en el cuerpo de Cristo, nos referimos especialmente a ser uno en Él, porque el Señor dijo que nosotros debíamos ser uno con Él, porque Él era uno con el Padre. Tiene que ver con una vida espiritual, ¿o no es así la que hemos sido llamados a vivir? Y dice que Él es uno con el Padre. ¿Y qué representa a Cristo en la tierra? La Biblia, ¿qué representa? Una cruz. Cristo es representado en la tierra por su iglesia, su cuerpo. Esto es Cristo, es el cuerpo del Señor, que vemos que el apóstol Pablo expresó claramente, lo definió como un cuerpo, como miembros de un cuerpo. Pero estas son uniones espirituales que el Señor nos trae, amado, porque eso es lo que venimos aprendiendo, una vida gobernada por el Espíritu, nuestra alma que sea gobernada por el Espíritu. Eso es lo que la Escritura le llama vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Más fuerte, póngale onda. Estaban todos, yo sé que la seño es la Flor, Sabrina, pero bueno, acompañe. Estaban todos unánimes, juntos, dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que se soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire eso, lo que nos expresa lo que sucedió. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amado, ¿sabe las veces que yo he intentado que este versículo suceda en mi casa? Que se me aparezca una lengua arriba de mi cabeza, que yo sea lleno del Espíritu como algo que había visto en televisión. Y yo digo, para que se cumpla la palabra. Pero la palabra se cumplió ese día. Dice que tenían que estar todos unánimes, juntos, y que iba a venir el Espíritu Santo, quien entendemos que es el que predica, el que enseña, el que guía este cuerpo, y el Evangelio no es así. Entonces, ese día se cumplió la promesa. ¿Qué se cumplió ese día? Lo que había anunciado el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Que es una profecía que usted la lee, después dice, los hijos, las hijas profetizarán, los ancianos verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Todo eso por una obra del Espíritu que vendría ahora a habitar en nosotros. Entonces, ahí nosotros podemos ver esto. La unidad tiene que ver con estar unánimes. ¿Por qué ellos podían estar unánimes? Porque estaban esperando algo que les había sido anunciado. ¿Y cuándo se cumplió el ser unánime? Cuando vino el Espíritu Santo, cuando empezaron a hablar lo que el Espíritu les daba que hablasen. Porque hay unánimes juntos. ¿Por qué no decía solo unánimes o solo juntos? Porque nosotros podemos estar juntos para muchas cosas, ¿o no es así? Nosotros
Podemos organizar un partido de fútbol y estamos juntos. Podemos entre todos decir, le hacemos un gol a Fabián, o le hace solo el pastor, quien se deja hacer el gol. Vemos la manera de llegar a una meta juntos. Y eso sería lindo para ese día, pero nos vamos a nuestra casa y dejamos de estar juntos, ¿o no es así? O sea, ¿qué diría la esposa de Fabián si él le contara toda la noche y todo el día que ha atajado todos los goles? Porque pero ya le diría, bueno, ya está, porque ya hemos dejado de estar juntos, era algo para un momento eso. Y eso es lo que representa estar juntos, que tiene un horario y tiene un tiempo, ¿no es así? Los que están de novio o estaban de novio saben el tiempo que uno podía estar junto con la novia, ¿no es así? Que el padre, la madre la dejaba ir a la plaza a tal hora, pero que no la acompañé a la casa, pero era estar juntos de la manera que uno podía. ¿O no es así? ¿Cuánto no les ha pasado eso? Que estábamos juntos, pero estar unánimes tiene que ver con otra cosa. ¿Sabe que la palabra unánime tiene que ver con un mismo ánimo? Tener el mismo ánimo. Y cuando nosotros identificamos y vemos la palabra ánimo tiene varias definiciones. Lo que dice Santiago. ¿Qué dice la carta del apóstol Santiago? El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante, muy bien. El hombre de doble ánimo. ¿Cómo? Ahora, la palabra nos dice que existe un doble ánimo entonces. Que hay un hombre, mujer que puede tener un doble ánimo. ¿Y qué produce el doble ánimo? Inconstancia, no ser constantes en algo. Dice que en todos sus caminos, pero después nos dice Santiago nuevamente en otro versículo, en el 4:8, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Miren lo que dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Nos vuelve a hablar del ánimo. Usted sabe que cuando usted estudia en el libro de Santiago, cuando dice el hombre de doble ánimo, primero ahí se hace referencia en el original, el hombre de doble mente. Aquí el hombre que tiene dos pensamientos, que a la mañana se ha levantado, hoy voy a orar, hoy voy a leer la palabra, hoy estoy para predicarle a alguien la palabra, pero llega la siesta y una circunstancia, una situación que hace, perdió todo, se olvidó de todo, empieza en otra mente, en la mente del viejo hombre, reniega, se enoja, está cansado, pero si nada me sale bien, hace alusión a una persona que vive en doble mente. ¿Por qué le hablo de esto? Porque para que seamos unánimes, para que vivamos en la unidad del Señor, primero tengo que ser unánime yo. Tengo que tener un solo ánimo o prever vivir en un solo ánimo, que es el ánimo de un alma gobernada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos conduzca a vivir esa vida espiritual a la que hemos sido llamados. Por eso, amados, la unidad del cuerpo no será posible solo con estar juntos. Será posible cuando seamos gobernados por un solo ánimo los santos. Tenemos que crecer viviendo gobernados en un solo ánimo. Ahora, escuche, cuando en el segundo versículo utiliza el doble ánimo, ahí la palabra ánimo ya es otra en el origen. Ahí ya la palabra tiene que ver con doble alma, que es una palabra que es dipsuco. Dice que son personas que tienen doble alma. Diríamos en una expresión, alguien que está en un momento en el viejo hombre, ese que tan bien hemos hablado muchas veces, y alguien que en otro momento está en el espíritu, en el nuevo hombre, en Cristo Jesús. Porque cuando usted estudie la palabra alma y vea muchas cosas, o la palabra ánimo, ánimo, ¿sabe qué significa también? Aquello que tiene vigor porque ha sido inspirado por el espíritu. Entonces ese es el ánimo al que hemos sido nosotros llamados a vivir, en el ánimo del Espíritu.
¿Y qué ánimo? ¿Qué significa? Ánimo sería como el DNI del alma. O sea, usted me ve a mí y usted a veces cuando me ve cara de enojado, usted dice, tiene un ánimo hoy esta persona, no es así. Algunos por ahí la cara no nos ayuda, como dice Sabrina, que por ahí nos cuesta un poco, pero usted ve a alguien a veces que está rojo, que se pone rojo, obviamente, no es morocho como yo, usted lo ve rojo así, usted dice, qué ánimo que tendrá mi hermano hoy, algo le ha pasado. Pero entonces el ánimo representa eso, es como su carta de presentación. ¿O no es así? Como dice una pensadora, como te ven, te tratan. ¿Sí? Como sea nuestro ánimo, amados, será como nuestro DNI. Será eso lo que expresemos. El ánimo. ¿En qué ánimo permanecemos cuando hay una dificultad? ¿Qué ánimo gobierna a Pablo cuando hay malas noticias? Cuando hay adversidades, cuando hay complicaciones, cuando lo que tenía seguro deja de ser seguro. Cuando confiábamos en el trabajo que el Señor nos dio de una manera, cuando confiábamos en el hermano, que a veces no nos damos cuenta y priorizamos una amistad sola desde el alma, y cuando se equivoca con algo ya nos sentimos defraudados por completo. Entonces, si yo permanezco en el ánimo del alma del viejo hombre, tendré un ánimo muy para abajo, diríamos. Tendré una persona que exprese emociones, que viva dolorido, afligido, triste, amargado, gobernando eso mi vida. Pero nosotros debemos permanecer en el ánimo del Espíritu, en ese ánimo que es la vida de Cristo en nosotros, en lo que orábamos al principio, vivir en lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Entonces, dígale a su vecino, el doble ánimo no es para vos. Ese es inconstante, el de doble ánimo. La inconstancia, amado. Ser inconstante, qué palabra que no sé si a usted le choca. Los que hemos sido inconstantes, no teníamos constancia de nada en la vida, esa palabra suena como algo muy fuerte. A mí me pasaba que sin conocer al Señor, yo no era constante en nada. No había terminado la secundaria, la primaria me había ido mal, todo lo que empezaba lo dejaba a medias, todo el corazón no tenía una expresión de amor, de vida. Uno no tiene un sentido de propósito, de llamado, porque hay un doble ánimo, porque permanecemos en dos mentes, en dos almas, en dos pensamientos. Entonces, amado, la inconstancia es algo que duele, ser inconstante. Pero ¿sabe cuál es la noticia del Evangelio? Lo que orábamos, que el Señor vino a traer buenas noticias a los pobres. Decile a tu vecino, el Señor te trajo una buena noticia. Hay una palabra en tu corazón, amado. Si estás siendo inconstante, si hay algo que no crece en tu vida, si realmente siempre se traba algo, usted dice, ¿sabe dónde tiene que buscar? Tiene que mirar hacia adentro, porque hay una buena noticia, porque el Señor dijo que vino a traer buenas noticias a los pobres, a traer fortaleza, libertad a los cautivos. Esa es la palabra del Evangelio. Eso es donde tiene que estar fundamentado mi ánimo. Si hay alguna pobreza, algo que nos cueste, ¿qué dice el Señor? Hay una buena noticia, pero no es la noticia de una persona, no es la noticia de tu vecino, ni de tu hijo, ni de tus familiares, es la noticia que el Señor trajo a tu vida, que te salvó, te libró, te dio una familia. Esas son las buenas noticias, amado, aquellas que nacen de la vida espiritual que el Señor te ha dado. Libertad a los cautivos. Esa es una noticia para tu vida y para mi vida. ¿Qué me está cautivando?
¿Qué pecado me sostiene? ¿Qué adicción? ¿Qué dolor me atrapa? Hay libertad en el Señor, amado, pero no porque yo te lo diga, sino porque el Espíritu te recuerda en tu corazón eso, que Él hizo eso en la cruz. No podemos pensar que un hombre nos libera. No podemos pensar que un hombre que usa el Señor te libera tu vida. ¿Sabe lo que te libera? La palabra que se reveló en tu corazón. Aquello que vos has dejado, que vos has oído, pero se convierte en una imagen en vos. Vos has escuchado algo y se ha convertido en una revelación en tu vida. ¿Cómo era que buscabas una familia si nadie tenía familia en tu vida? Porque un día se te reveló algo que oíste. ¿Cómo se te reveló? Lo viste. Viste tu familia salva y en pos de eso oramos, creemos, nos aferramos a eso. Esa es la vida del Espíritu. Ese es el ánimo que el Señor tiene para nosotros. Ser unánimes en esa vida espiritual con el Hijo. Ser unánimes con nuestro Padre. Ser unánimes con las buenas noticias. ¿Cuántos creen que vamos a ser unánimes con las buenas noticias que el Señor ya nos dio? Amado, yo creo eso. Yo creo que hay una buena noticia para mi familia. Yo creo que hay una buena noticia para mi corazón, que voy a poder perdonar, que voy a poder colaborar con la obra del Señor, que voy a poder amar a aquello que despreciaba. Hay una buena noticia, amado, que te traslada. Yo recién pensaba y me encontré un primo y lo saludaba ahí cuando veníamos para Flor y él es un hombre que la pasó muy mal en su vida, que yo antes pensaba cosas muy malas de él solamente. Y hoy el entendimiento que el Señor nos trae, lejos de yo juzgarlo a él, yo puedo ser juzgado porque yo tengo una verdad en mi corazón. Pero ¿cómo vivimos eso de predicar, de ayudar a donde, viviendo en el ánimo correcto? En el ánimo del Espíritu. ¿Por qué los salmos David expresaba eso? El Señor es mi fortaleza, Él me libra del temor, Él me saca del lodo, Él me saca del pozo, Él es quien fortalece mis manos. ¿Por qué hay complicaciones? ¿Por qué hay adversidades? Pero hemos sido librados de todas ellas, amado. Hemos sido librados de todas ellas. Pero el Señor nos dio algo para identificar el ánimo y este doble ánimo. ¿Y sabe qué es? La oración. El Señor nos dio algo para identificar todo esto. ¿Cómo identifico que algo estoy detenido en un ánimo que no corresponde? Por la oración. Pero ahora, ¿qué entendemos nosotros por oración? Esa es la pregunta. Perdóneme, yo le falta el respeto. ¿Qué entiendo yo por la oración? ¿Qué es orar para mí? Yo estoy aprendiendo que nuestros hermanos hace creo que 3 acompañamientos vienen enseñando sobre la oración. Y enseñan claramente que la oración es una naturaleza, que la oración es algo que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué es la oración, amado? La oración es algo, es un órgano en nosotros. Cuando el Señor ha resucitado y nos dio nueva vida, ¿sabe qué se inauguró en nosotros? Un nuevo hombre, que es el de Cristo en nosotros. Pero ¿sabe qué puede hacer ese nuevo hombre que ahora es sacerdote? Puede orar. Usted sabe que en el antiguo pacto, cuando usted lee las escrituras, ¿quiénes oraban? Los sacerdotes, los profetas. La gente iba a pedir oración a ellos para que oren. Ahora, todo eso, ¿cómo funciona en nosotros hoy? En el nuevo pacto. Hoy usted es el tabernáculo. Hoy el santuario que hablan de restaurar los antiguos es usted, el que debe restaurar en su corazón la obediencia para que el Señor permanezca y habite. Ahora, nosotros podemos orar. ¿Y sabe qué hace la oración? Nos permite identificar. Nos permite identificar el ánimo, el doble ánimo. ¿Sabe qué? La oración es un órgano. ¿Y qué pasa si hay un órgano de su cuerpo que se detiene?
puede entrar en una falla multiorgánica y usted puede perder la vida. ¿O no es así? Y ese órgano que se detiene, que yo no lo uso, ¿qué hace? Perjudica a otros órganos. Por ahí yo me siento bien, y hablo de mí. Yo me siento bien porque yo me congrego, porque yo vengo, estoy. Pero si dejo la oración, tarde o temprano algo que yo deje de usar como un órgano vivo, podrá repercutir en otra cosa. De repente ya me enojo por todo congregándome. De repente ya me cuesta todo. ¿Por qué? Porque he dejado la oración. He dejado algo que el Señor me ha dado para que disfrutemos, para que lo vivamos. La oración. Y ¿sabe qué, amado? La oración no es solamente que yo aparte un lugar en mi casa, que yo tenga un horario, que yo busque la meta de 5 horas. Pero que si lo hacemos a eso es mejor y practíquelo. Y si usted puede, siga haciéndolo. Pero la oración, ¿sabe que es algo constante en los santos? Todo el tiempo estamos orando. Todo el tiempo nuestra mente debe estar inclinada a la oración, a vivir en la palabra, a creer en la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Qué dijo el Señor cuando le dijeron, enséñanos a orar? ¿Y qué le dijo Él? Cuando oren, digan. Ese digan es como señalar algo, afirmar algo, identificar algo. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozcan, no es la oración algo que yo hago para sustraer cosas para mi bien. Que el Señor te la va a dar, amado. El Señor te va a prosperar. El Señor te va a abrir puertas. El Señor te va a multiplicar. El Señor va a hacer los milagros de que aparezcan cosas. Yo lo creo. Pero ¿sabe qué, amado? La oración nos permite identificar que tenemos un Padre. La oración nos permite identificar. ¿Sabe qué? Cuando... No quiero cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, después dice, santificado sea tu nombre en el original. Tiene que ver con naturaleza, tu pureza. Señor, tú eres puro, tú eres de una naturaleza sagrada que se absorbe. Eso es lo que le digo, la oración me permite identificar. Venga tu reino. Eso es en el original traducido, venga tu gobierno espiritual a mi alma. Identifico que hay alguien que gobierna mi alma, que hay alguien que debe gobernar mi alma y que es el Señor. Hágase tu voluntad, que tu propósito divino acontezca en mí. Por eso no dejemos de ver el Padre Nuestro como algo que debemos repetir. Es algo que debemos identificar los santos, que ese es nuestro gobierno, que ese es mi papá, que eso es lo que el Señor me planeó para mí, para que yo sea uno con Él, unánime. Que como en el cielo, en la tierra, que la armonía que gobierna en tu lugar espiritual me gobierne a mí. ¿Qué es eso? Identificar lo que el Señor nos preparó, amado. Y eso hace la oración. Nos permite identificar qué el Señor tiene para mi alma, mi ánimo, sobre qué ánimo debo estar. Imagínense si yo repito el Padre Nuestro, sin el entendimiento que el Señor quiere traernos. Esto tiene que impactar cada día la vida de oración en mi alma. Entender, dame el pan de cada día. O sea, el sustento físico y espiritual del Señor. El darnoslo significa dependencia continua. Por eso es importante que las Escrituras las escudriñemos, que aprendamos, amado. Porque esto no es un recitado. Esto es algo que debemos identificar. Y usted sabe, como le dije, la oración es algo que yo debo identificar, que me permite identificar.
Sabe que cuando hablamos de identificar, dejo esto y ahí ya me... Mire lo que significa identificar, lo que produce una vida de oración, para que identifiquemos. El Señor nos hace libre, nos libera, pero usted tiene una vida espiritual. La oración, recuerde, es un órgano que nos permitirá identificar cosas. ¿Qué ánimo tengo? ¿Por qué vivo en el desánimo? ¿Por qué vive mi alma presa a este enojo? ¿Por qué vive mi alma presa al enojo, a la contienda? ¿Por qué mi alma está sujeta a pasiones que no corresponden? Y yo creo que eso a veces es normal. Entonces la oración nos permitirá identificar, amado, la vida de oración, permanecer en el Señor, siendo unánimes con Él. ¿Por qué Él nos dio eso? Mire lo que significa identificar. Identificar en la oración sería algo como hacer lo mismo. Hacer lo mismo que otra cosa. Por eso es que la oración a nosotros nos llevará a la palabra del Señor. Recuerden que dijo el Señor cuando nos habló del Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Él les hablará de mí. La identificación es importante en esto que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a hacer lo mismo que Él hacía. Lo que nos dicta el Espíritu vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a dejar cosas. Vamos a empezar a hacer cosas nuevas, pero guiados por el Señor, porque vamos a hacer lo mismo que Él. Reconocer o descubrir la naturaleza de algo que nos lleve a sentirnos igual a Él. Amado, la vida de oración, en la identificación, empezamos a descubrir su naturaleza, esa naturaleza que nos tiene que gobernar por completo, cada parte de nuestra vida. Hacer que seamos reconocidos, pero no por algo, sino que esta vida va a empezar a ser expresada en algún lugar. Se va a reconocer con qué nos identificamos. Si usted se identifica con el equipo de acá cerca, usted, todo el mundo le va a decir decano, y si se identifica con el otro le van a decir santo, y si se identifica con River, y lo mismo nos va a pasar por vivir esta vida. Cuando nos van a identificar que tenemos paz, que tenemos amor. Por eso es tan importante la vida de oración, amado, bien entendida, que no es algo para succionar cosas, no es para que caiga algo del cielo, sino es para que seamos unánimes, tengamos un solo ánimo, seamos libres del desánimo, libres del ánimo que no corresponde. Nos llevará a discernir la esencia. Eso es tan importante. La vida de oración, el identificar, nos llevará a discernir con qué esencia hago yo las cosas. Si lo que yo digo, yo lo digo así, es, y que lo tome quien lo tome. ¿Sabe que el Espíritu, la vida de oración, nos llevará a identificar si eso daña, aleja o ofende a alguien? Pero a mí, si la comida no está a las 12:45, el Señor te llevará a identificar cosas. El Señor te llevará a identificar cosas en mi corazón y en tu corazón. A saber si lo que nosotros abrazamos hace mucho tiempo realmente pertenece al ánimo del Espíritu o a un ánimo que ya no nos corresponde a nosotros, que nos dejó estacionados en un estado, pero nuestras palabras hablan de un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva verdad. Nos lleva al conocimiento verdadero, esa vida de oración por el Espíritu. Póngase de pie, por favor. No os voy a quitar. Cerramos con esta palabra y vamos a orar. Mire lo que dice
Lea en su casa Primera de Crónicas capítulo 22. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor su Dios. Que tu ánimo, amado, sea para orar al Señor, para permanecer en identificando aquello que nos lleva a ser unánimes, a ser de un solo ánimo para el Señor. Que nuestros matrimonios crezcan en un solo ánimo en el Señor. La paz, el amor, que habrá diferencias, dificultades, conflictos, pero ahí está, ¿sobre qué ánimo gobierna mi alma? ¿El del espíritu o el ánimo de la contienda? Mire lo que dice. Poned por ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová vuestro Dios. El ánimo siempre nos llevará a levantar, el ánimo del Espíritu, a levantarnos y a edificar el santuario del Señor. Hoy en el nuevo pacto, edificar el santuario es volvernos en obediencia a su palabra para que Él more y habite en nosotros. Es crecer en obedecer como Él nos llama. Eso es edificar ahora. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ten el ánimo del Espíritu, amado. En la cruz tus pecados fueron perdonados. Gracias, Señor. Rogamos por vivir en este ánimo del Espíritu. Rogamos por vivir en el ánimo del Espíritu. Rogamos por ser unánimes contigo. Unánimes, Señor, ser unos en Cristo. Que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu. Que de nosotros se diga, Señor, como dijo el apóstol Pablo: no tengo a alguien con mejor ánimo. No tengo un alma mejor preparada para ir a ese lugar que Timoteo. La adversidad, el conflicto, el dolor solo te prepara, pero vuelve al ánimo del Señor, porque un ánimo preparado, una vida gobernada por el Espíritu, está siendo preparada para su obra, para servir, para colaborar, para predicar, para que se abran puertas en las universidades, para que se abran puertas en los trabajos. El Señor usará el ánimo que está siendo procesado en tu vida. No tengo a ninguno de mejor ánimo que pueda ir a ese lugar.